¿Qué harías si la persona en la que más confías se convierte en la fuente de tu mayor desconcierto? Esa fue la pregunta que me asaltó al descubrir que mi esposa, Olivia, guardaba un secreto que desestabilizaba no solo nuestra relación, sino mi propia realidad. Durante 10 años, Olivia y yo habíamos navegado juntos por la vida, convencidos de que nuestro amor era inquebrantable. Ella era mi faro, mi confidente, y la madre de nuestro hijo, Mateo. Pero cuando el brillo de nuestra rutina empezó a opacarse, una serie de detalles sutiles, pero extrañamente coordinados, me alertaron. Las excusas de Olivia para salir eran cada vez más elaboradas, noches de chicas con su amiga, Lidia, o clases de yoga hasta tarde. Sin embargo, los mensajes que llegaban a su teléfono, las llamadas que cortaba al verme entrar, y la tensión que se apoderaba de ella cada vez que mencionaba a Lidia y a su esposo, Julián, me hicieron sospechar que había algo más que una simple amistad. No se trataba de una traición ordinaria. Era una verdad intrincada, enredada en un complejo entramado de mentiras que yo estaba a punto de desentrañar, sin saber que me convertiría en el protagonista de un drama ajeno. Olivia y yo nos conocimos hace 11 años en el vibrante barrio de Malasaña, en Madrid. Éramos estudiantes de arte, soñando con un futuro lleno de creatividad y aventuras. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el barrio de Gracia en Barcelona, donde construimos un hogar humilde, pero lleno de vida, y dimos la bienvenida a Mateo. Nuestra vida parecía una obra maestra, un cuadro pintado con amor y compromiso. La primera pincelada de oscuridad llegó con una oportunidad de trabajo. Me ofrecieron liderar un proyecto de innovación tecnológica en el centro de Madrid, una oportunidad que no podía rechazar. A pesar de las promesas de un futuro más estable, significaba que tendría que dejar a mi familia por largos periodos. Olivia se sintió abandonada, y aunque le aseguré que sería temporal, el tiempo se extendió por casi 2 años. Al principio, volvía a casa cada 2 fines de semana. Pero la presión del proyecto y el cansancio de los viajes me obligaron a espaciar mis visitas. Las videollamadas con Olivia se volvieron más breves y frías, como si un muro invisible estuviera levantándose entre nosotros. En un momento de vulnerabilidad, en Madrid, cometí un error del que me arrepentiría amargamente. En una noche de insomnio, solo en una ciudad ajena, cedí a la tentación de un encuentro fugaz con una colega. Al amanecer, el remordimiento me consumió. Decidí enterrar ese error para siempre, convencido de que contarle a Olivia solo la lastimaría. Me propuse enmendar las cosas a mi regreso, recuperando la conexión que se había perdido. Sin embargo, mi ausencia había dejado una herida profunda. Olivia comenzó a expresar su resentimiento abiertamente, acusándome de priorizar mi carrera sobre nuestro bienestar. Mateo te extraña todas las noches, me decía con la voz quebrada. La tensión escaló hasta el punto de que mencionó el divorcio. Logré calmarla, prometiéndole que pronto regresaría de forma definitiva. Poco después, me contó que se había inscrito en un taller de cerámica. Es para liberar la mente, dijo, sonando más animada. Fue allí donde conoció a Lidia, una diseñadora de interiores con un espíritu libre y extrovertido, con quien rápidamente forjó una amistad inseparable. Cada noche, Olivia me hablaba de sus anécdotas con Lidia. Me alegraba que tuviera una amiga que la apoyara en mi ausencia, sin saber que esta amistad no era lo que parecía. Cuando finalmente regresé a casa, la familiaridad de nuestro hogar se había desvanecido. Había una calidez ausente. La casa estaba impecable, como un museo, pero con detalles extraños, una escultura abstracta en la sala, jarrones de diseño minimalista y un cuadro de arte moderno que no reconocía. Lidia me ayudó a elegirlo todo, me comentó Olivia con naturalidad. Parecía que Lidia se había convertido en una pieza fundamental en su vida, una constante en cada conversación. Aunque Mateo estaba feliz de tenerme de vuelta, la conexión con Olivia era frágil. Nuestras conversaciones se sentían forzadas. Y las noches que antes pasábamos entre risas y confidencias ahora terminaban con ella disculpándose por el cansancio. Lo más intrigante eran sus constantes salidas con Lidia.
Es que ella me entiende de una manera que nadie más lo hace, me decía Olivia, y aunque intentaba no ser celoso, la mención de Lidia encendía una señal de alerta en mi mente. Un sábado, Olivia me informó que Lidia y su marido, Julián, vendrían a cenar. Quieren conocerte, me dijo Olivia con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Aquella noche, Lidia y su esposo, Julián, llegaron a casa. Julián era un hombre afable, con una risa que llenaba la habitación. Lidia era tan magnética como Olivia la había descrito. Se reían y se hacían bromas como si fueran cómplices de toda la vida. A pesar de la aparente normalidad, había una tensión en el aire que solo yo parecía percibir. Una intimidad, una familiaridad entre los cuatro que no cuadraba con un simple encuentro de amigos. Tal vez era solo mi imaginación, pero esa sensación se aferró a mí como una sombra. Esa noche, cuando nos acostamos, Olivia se acurrucó a mi lado, un gesto de afecto que se sentía agridulce. Estoy feliz de que estés aquí, susurró. En ese instante, quise creer que todo se resolvería. Pero al día siguiente, cuando regresé de un paseo con Mateo, la casa estaba vacía. En la mesa de la cocina, encontré una nota de Olivia, salí con Lidia y Julián. No tardo. Aquella fue la primera de una serie de desapariciones sin previo aviso. Y con cada una, el nudo de la duda se apretaba más en mi pecho. Las ausencias de Olivia se volvieron más frecuentes. Al principio, me decía a mí mismo que era su forma de recuperar la libertad que había perdido. Es bueno que tenga su espacio, me repetía. Pero las excusas se volvieron clichés, clases de cerámica, cenas de última hora con Lidia, un café rápido que se extendía hasta la madrugada. No quería parecer un marido celoso, pero la inquietud crecía en mí. Una tarde, mientras organizaba viejos recuerdos, encontré una caja con las cartas que nos habíamos escrito al inicio de nuestra relación. Al abrirla, una foto nuestra de nuestro segundo aniversario se deslizó al suelo. En ella, nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Ver esa imagen avivó en mí el deseo de reconectar con la mujer de la que me había enamorado. Esa noche, intenté crear un momento íntimo. Preparé una cena especial y puse música suave. Olivia llegó tarde, su rostro iluminado y su cabello ligeramente revuelto, como si la hubieran sorprendido bajo la lluvia. ¿Cómo te fue?, pregunté, intentando sonar relajado. Bien, Lidia me convenció de que me quedara un rato más en el taller, respondió, mientras dejaba su bolso en la silla. Cuando vio la mesa puesta, su expresión cambió. ¿Para qué es todo esto? Quería sorprenderte. Hablar, como antes. Se sentó conmigo, pero la conversación era superficial. Cada tema que tocaba, de alguna manera, terminaba de vuelta en Lidia. No pude evitarlo. ¿Nunca te cansas de verla? Parece que pasas más tiempo con ella que conmigo. Su respuesta fue cortante y defensiva, ella me entiende, ¿sabes? No es que no quiera estar contigo, pero a veces necesito un respiro de la rutina. Ese comentario me dolió profundamente. Quería hablarle de mis propias inseguridades, del tiempo que me había sentido solo en Madrid. Pero el valor me falló, y me quedé en silencio, fingiendo dormir mientras ella revisaba su teléfono. Días después, mientras desayunábamos, el teléfono de Olivia vibró. Al leer el mensaje, una sonrisa se dibujó en su rostro, y rápidamente lo dejó boca abajo sobre la mesa. ¿Quién era?, pregunté. Lidia, solo me está recordando lo del taller de yoga del sábado, respondió sin levantar la mirada. ¿El sábado? Sí, te lo había dicho. Vamos, Lidia, Julián, tú y yo. ¿No lo recuerdas? No lo recordaba. O, tal vez, ella nunca me lo había dicho. Asentí con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía que las piezas de un rompecabezas incompleto comenzaban a caer en su lugar. Ese sábado, durante la clase de yoga, me dediqué a observarlos a los tres. Había algo en sus interacciones, una química que trascendía la amistad.
La forma en que Lidia tocaba el brazo de Olivia para enfatizar un comentario, la manera en que sus miradas se cruzaban, el brillo en los ojos de Olivia cuando Julián le hacía un cumplido. Al regresar a casa, Olivia estaba de un humor radiante, pero yo me sentía atrapado en un torbellino de emociones. Las dudas me estaban consumiendo. ¿Qué estaba pasando entre ellos? No podía ignorarlo por más tiempo. Una tarde, mientras jugaba baloncesto con Mateo en el parque, noté que estaba más callado de lo normal. ¿Todo bien, campeón?, le pregunté, preocupado por su estado de ánimo. Sí, papá, respondió, encogiéndose de hombros. Es solo que mamá siempre está ocupada. Siempre está con Lidia. Las palabras de Mateo me golpearon con la fuerza de una verdad que yo me negaba a ver. No solo yo lo sentía, sino también mi hijo, el centro de mi mundo. Es solo una fase, campeón. Mamá también te quiere mucho, le dije, tratando de calmarlo, aunque mi voz sonaba forzada. Esa noche, mientras Olivia se duchaba, la desesperación me llevó a hacer algo que va en contra de todos mis principios, revisar su teléfono. Sabía su contraseña, y mis manos temblaban mientras lo desbloqueaba. Revisé sus mensajes con Lidia. Había una cantidad inusual de emoticonos y bromas internas, pero nada incriminatorio. Sin embargo, un chat con Julián, el esposo de Lidia, me llamó la atención. Un mensaje de él decía, ¿ya está todo listo para el sábado? El sábado, el mismo día que Olivia había mencionado nuestra salida conjunta. No había nada más, pero el tono me pareció extrañamente cómplice. Decidí no confrontarla. No quería parecer paranoico. En cambio, opté por una investigación más sutil. Al día siguiente, hablé con el encargado del taller de cerámica, preguntándole si Olivia y Lidia asistían juntas con regularidad. La respuesta fue vaga. A veces vienen juntas, pero con frecuencia se van por separado, me dijo. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué Olivia mentiría sobre sus salidas? El sábado llegó y me convertí en un detective. Durante la cena con Lidia y Julián, los observé detenidamente. La forma en que Lidia se inclinaba para susurrarle algo a Olivia, las miradas que compartían cuando creían que nadie los veía, y el aparente nerviosismo de Julián cuando la conversación se volvía personal. De regreso a casa, no pude contenerme. Parece que tú y Lidia se entienden muy bien, solté, tratando de sonar indiferente. Olivia me miró sorprendida. Es mi amiga, Víctor. ¿Qué esperabas? Solo digo que parecen más unidas que nunca, insistí. Ella se puso a la defensiva y se fue a la cama antes de lo habitual, dejándome solo con mis sospechas. No dormí esa noche. Estaba seguro de que algo más profundo de lo que podía imaginar se estaba gestando. El ambiente entre nosotros se volvió tenso. Los silencios se hacían más largos, las miradas más evasivas y su irritación crecía cada vez que intentaba hablar del tema. Una noche, mientras terminábamos de cenar, me dijo que Lidia la había invitado a una escapada de fin de semana. Es un retiro de yoga en la montaña, explicó. Necesito desconectar un poco. Mi corazón se sintió como si se encogiera. Aunque su historia parecía plausible, algo en su tono me sonaba falso. ¿Cuándo vuelves?, pregunté, disimulando mi preocupación. El domingo por la tarde, respondió, sin dar más detalles. Esa noche, mientras ella dormía, volví a tomar su teléfono. Esta vez, abrí la aplicación de mapas y revisé su historial de ubicaciones. Mi respiración se cortó cuando vi que, en lugar de ir al taller de cerámica como había dicho, su teléfono había estado en una dirección que no reconocía, un edificio de apartamentos en un barrio residencial en las afueras de la ciudad. No dije nada, pero decidí seguirla al día siguiente. No me sentía orgulloso de lo que hacía, pero la necesidad de saber la verdad era abrumadora. La vi salir temprano, con una pequeña maleta y ropa deportiva. La seguí a una distancia segura hasta el mismo edificio que había visto en el mapa. Se estacionó, bajó del auto y tocó el timbre. Unos segundos después,
la puerta se abrió y Lidia apareció. Detrás de ella, pude ver a Julián. Los tres se abrazaron y entraron juntos al apartamento. Me quedé en el auto por casi 2 horas, luchando contra el impulso de subir y confrontarlos. Finalmente, decidí volver a casa, con la mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaban haciendo los tres allí? Esa noche, Olivia regresó tarde. Parecía relajada y con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. El retiro estuvo increíble. Justo lo que necesitaba, me dijo con una sonrisa. Pero mientras hablaba, un olor que no era el de su perfume me llegó, un aroma a lavanda y un toque de madera de sándalo, que yo solo había olido una vez, en el apartamento de Lidia. No dije nada, pero mi interior hervía. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión, necesitaba la verdad, por muy dolorosa que fuera. Sabía que no podía confrontarla sin pruebas. Si lo hacía, Olivia lo negaría, Lidia la apoyaría, y yo parecería un paranoico. Tenía que actuar con astucia. El lunes siguiente, mientras Olivia estaba en su clase de cerámica, instalé una aplicación de rastreo en su teléfono. La culpa me consumió, pero mi necesidad de respuestas era mayor. También coloqué un pequeño grabador de voz en nuestro dormitorio, temiendo que una conversación privada pudiera revelar algo más. Durante los días siguientes, el patrón se mantuvo. Sus salidas con Lidia eran más frecuentes, pero ahora tenía un rastro de sus movimientos. Una tarde, me sorprendió ver que había estado en la casa de Lidia y Julián durante horas, mucho después de que su clase de cerámica hubiera terminado. Las piezas empezaban a encajar. El golpe definitivo llegó un jueves. El grabador que había dejado en la habitación captó algo que me heló la sangre. Era la voz de Olivia, hablando por teléfono, con un tono íntimo que jamás había oído. Sí, fue increíble. No puedo creer que me sienta así. Estoy deseando que llegue el sábado. El silencio fue interrumpido por una risa suave. Te lo prometo, nadie sospecha nada. Escuché la grabación una y otra vez, tratando de encontrar una explicación, pero todo indicaba lo contrario. No sabía si hablaba con Lidia o con Julián, pero estaban ocultando algo. El sábado llegó, y con él, una nueva oportunidad para seguirla. Cuando salió con su bolsa de gimnasio, la seguí directamente al mismo edificio de apartamentos de siempre. Me estacioné a una distancia segura y esperé. Después de 1 hora, las luces de un apartamento en el segundo piso se encendieron, revelando una escena a través de las cortinas que me paralizó. Olivia estaba allí, pero no estaba sola. Lidia y Julián también estaban, los tres riendo y brindando con copas de vino. Al principio, todo parecía normal, hasta que un gesto me paralizó. Lidia se inclinó hacia Olivia y la besó en los labios, un beso largo y evidente, mientras Julián observaba con una sonrisa en el rostro. Mi mundo se derrumbó. De repente, todo cobró sentido, las ausencias, las miradas cómplices, la forma en que Lidia dominaba cada conversación. No era una simple amistad, era una relación, y Julián no solo lo sabía, sino que era parte de ella. Volví a casa aturdido, mi mente un torbellino. No podía creer lo que había visto, pero al mismo tiempo, las dudas de las últimas semanas encajaban. Sabía que tenía que enfrentarla, pero el shock era abrumador. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la traición como nunca antes. Pasé toda la noche despierto, dándole vueltas a la situación. Había imaginado un escenario así, pero la realidad era mucho más cruda de lo que pude haber anticipado. A la mañana siguiente, Olivia bajó a desayunar con su habitual tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Eso solo aumentó mi frustración. Mateo quiere ir al parque hoy, le dije mientras servía café. ¿Por qué no vienes? Hace tiempo que no pasamos un día juntos los tres. Ella dudó. No puedo. Quedé con Lidia para ir a una clase. Pero ve con él, les hará bien pasar tiempo juntos. El nombre de Lidia fue la chispa que encendió mi determinación.
Ya no podía seguir en este juego. La miré directamente, con una calma peligrosa en mi voz. Olivia, ¿podemos hablar antes de que te vayas? Ella levantó la vista de su café, un destello de inquietud en sus ojos. Claro, ¿qué pasa? Me acerqué, sentándome frente a ella. Sé que algo está pasando. No me andaré con rodeos. ¿Qué está pasando entre tú, Lidia y Julián? Su rostro se puso pálido. La confesión no era necesaria, su expresión lo decía todo. Sin embargo, intentó mantener la compostura. ¿De qué estás hablando? No hay nada raro entre nosotros. Olivia, la interrumpí, mi voz más firme. Te seguí. Te vi anoche en ese apartamento. Los vi a los tres juntos. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su silencio fue mi confirmación. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. No quiero que lo niegues. Quiero que me lo digas tú. Quiero entender qué está pasando. Por un momento, parecía que iba a derrumbarse, pero, para mi sorpresa, se recompuso. Mateo, tú no entiendes. Es complicado, dijo, como si esa palabra pudiera justificarlo todo. Explícamelo, exigí. Hazme entender, porque ahora mismo siento que no te conozco. Tomó aire, como si estuviera preparándose para una batalla. Lidia y yo. No comenzó como algo serio. Fue una conexión, algo que me hacía sentir viva, algo que tú habías dejado de darme. Su confesión cayó como una bomba. Sentí que el aire abandonaba la habitación. ¿Y Julián? ¿También es parte de esto? Ella sintió, con la mirada fija en la mesa. Él lo sabe. De hecho, fue su idea, probar algo diferente. Es más complejo de lo que parece. Complejo. Esa palabra de nuevo. Me levanté, incapaz de quedarme sentado. ¿Complejo? ¿Cómo puedes justificar esto? ¿Sabes lo que le estás haciendo a nuestra familia? A Mateo. Cuando mencioné a nuestro hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que esto pasara. Me sentí sola cuando te fuiste. Y Lidia estaba ahí. Me apoyó en un momento en el que tú no estabas. Y por eso decidiste empezar esto, gesticulé, señalando el vacío entre nosotros, como si eso pudiera encapsular mi descubrimiento. Y tú, contraatacó, su voz elevándose. ¿Acaso tú no cometiste errores? ¿O ya olvidaste tu tiempo en Madrid? Su respuesta me dejó helado. Sabía de mi infidelidad. Como lo sabes, logré preguntar, apenas un susurro. Lo supe desde hace meses, dijo, con amargura. Pensaste que podías ocultármelo, pero me di cuenta. No hice esto por venganza, Mateo, pero no puedes sentarte ahí y fingir que eres inocente. El peso de su acusación me golpeó con fuerza. Era cierto. Yo también la había traicionado. Pero mientras mis acciones me llenaban de culpa, ella había encontrado una forma de justificar las suyas. Ambos éramos culpables. Nos quedamos en silencio, solo el zumbido de la cafetera llenaba el vacío. Sabía que nuestra relación estaba en un punto de no retorno. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Olivia se quedó sentada, mirando su café ahora frío, mientras yo deambulaba por la cocina, tratando de procesar su confesión. Un torbellino de rabia, dolor y, para mi sorpresa, culpa. Ambos habíamos fallado, pero la magnitud de su traición me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Finalmente, fui el primero en romper el silencio. Olivia, lo que hice en Madrid, fue un error, un arrepentimiento que me consume. No lo justifico, fue una vez, y me prometí que jamás volvería a traicionarte. ¿Cómo puedes comparar eso con esto? Ella levantó la mirada, sus ojos rojos y brillantes. No estoy comparando, Mateo. Lo que pasó contigo fue distinto, sí, pero el resultado es el mismo, nuestra relación nunca fue la misma después de que te fuiste.
Me sentí invisible. Lidia me dio algo que tú no podías darme, y con el tiempo, Julián también lo aceptó, y todo evolucionó. Evolucionó, repetí con sarcasmo. ¿Cómo evolucionó, Olivia? ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo? Ella dudó antes de responder, finalmente susurrando, casi un año. El golpe fue devastador. Un año de mentiras, de secretos, de una vida paralela. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así para siempre? ¿O simplemente esperar a que me diera cuenta y todo explotara? No lo sé, admitió. Hubo momentos en los que quise terminarlo, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Lidia, Julián, me hacían sentir viva de una forma que había olvidado. No quiero lastimarte, Mateo. Pero tampoco sé cómo retroceder. Sus palabras eran como veneno. Me apoyé contra el fregadero, mirando por la ventana como si el paisaje pudiera darme una solución. Tenía que decidir qué hacer, no solo por mí, sino por Mateo. Esto no puede continuar, dije con voz firme. No sé cómo vamos a salir de esto, pero no puedo seguir viviendo en una mentira. Si te importa nuestra familia, Olivia, tienes que tomar una decisión. Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Se levantó, tomó su taza de café y subió las escaleras, dejándome solo en la cocina. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en el sofá, mirando el techo mientras las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Había algo que salvar? ¿Podía perdonar la traición? ¿Debía siquiera intentarlo? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Sin decírselo a Olivia, llamé a un terapeuta de parejas que un amigo me había recomendado. Sentía que, si había alguna posibilidad de recuperar lo que teníamos, necesitaríamos ayuda profesional. Y si no la había, al menos encontraríamos la claridad para dar el siguiente paso. Cuando Olivia bajó a desayunar, con una expresión cansada, le dije, hice una cita con un terapeuta. Este viernes. Podemos ir juntos, si te importa lo suficiente como para intentarlo. Sus ojos se llenaron de sorpresa y, después de un momento, asintió. Está bien, Mateo. Haré lo que sea para entender esto, para entendernos. No sabía si estaba siendo sincera o simplemente buscaba apaciguar la situación, pero era un inicio. Por primera vez en meses, una pequeña luz aparecía en el túnel, aunque no sabía si nos llevaría a la reconciliación o al final definitivo. La primera sesión con la terapeuta, la doctora Márquez, fue brutalmente honesta. Sentados en aquella sala neutral, Olivia y yo desenterramos nuestras heridas más profundas y los secretos que habían envenenado nuestro matrimonio. Al principio, ella se mantuvo a la defensiva, pero cuando la doctora le pidió que hablara sobre sus sentimientos, algo se quebró dentro de ella. Cuando te fuiste a Madrid, comenzó, con la voz temblorosa, me sentí abandonada. Cada llamada era más breve, cada visita más distante. Y luego apareció Lidia, y, no sé cómo explicarlo. Ella estaba ahí cuando tú no estabas. Fue demasiado fácil abrirme con ella. La escuché en silencio, luchando por controlar la tormenta de emociones que sus palabras desataban. Cuando fue mi turno, hablé con sinceridad, lo que hice en Madrid fue el mayor error de mi vida. Me odio por haber traicionado nuestra confianza. Pero me duele aún más que, en lugar de enfrentarlo juntos, decidiste buscar consuelo en otra parte. Lidia, Julián. ¿De verdad era la única opción? La doctora Márquez intervino, ayudándonos a entender cómo nuestras decisiones nos habían alejado. Las sesiones continuaron durante semanas, algunas llenas de lágrimas, otras de silencios incómodos, pero el panorama se fue aclarando. Finalmente, llegó el momento que había estado evitando, la decisión. Una noche, después de acostar a Mateo, nos sentamos en la sala, listos para enfrentar lo inevitable. Mateo, comenzó Olivia, su voz suave pero firme, sé que te he herido, y no espero que me perdones por completo. Pero no puedo seguir viviendo así. Lidia y Julián fueron un escape,
pero no son mi futuro. Tú y Mateo son mi familia. Quiero arreglar esto, si tú también quieres. Su sinceridad me impactó. Todavía la amaba, pero el amor no siempre es suficiente. Olivia, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado, yo también quiero que nuestra familia se mantenga unida. Pero necesito tiempo para sanar. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Ella asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Lo entiendo. Si quieres que me vaya por un tiempo, lo haré. Pero no quiero rendirme, Mateo. Por favor, no nos rindamos. Decidimos darnos un espacio. Olivia se quedó en casa de una amiga, y yo me dediqué a Mateo y a reconstruir mi propia estabilidad emocional. Las sesiones de terapia continuaron de forma individual, ayudándonos a entender lo que realmente queríamos. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más honestas. Hablamos sin miedo, sin las máscaras que habíamos llevado durante años. Fue doloroso, pero necesario. La decisión final no fue impulsiva, sino el resultado de meses de reflexión y trabajo personal. Un año después de aquel fatídico descubrimiento, Olivia y yo seguimos juntos, pero nuestra relación es completamente distinta. La reconstruimos desde cero, con reglas claras y un compromiso renovado. No ha sido fácil, ni perfecto, pero decidimos que valía la pena intentarlo. Aún hay días difíciles, momentos en los que los recuerdos vuelven. Pero ahora sabemos que no podemos enfrentar el futuro mirando constantemente al pasado. Lo que sí podemos hacer es ser honestos, mantenernos presentes y no dejar que las sombras de nuestros errores definan lo que podemos construir. El amor cambió, pero no desapareció. Y, por ahora, eso es suficiente.